Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy ya vieron un poquito ahí algunas revistas de lucha libre del pasado, ¿verdad? La única forma que tenían los luchadores antes para trascender, para darse publicidad, para darse a conocer, para saber de ellos. Y bueno, hoy vamos a echarle un ojo, vamos a echarle un lente justamente a una revista de tantísimas, de este universo de revistas que había antes, como decíamos, donde se daban a conocer los luchadores, donde sabíamos de ellos, donde sabíamos de los resultados. Y bueno, pues hoy vamos a echarle una ojeada a esta revista Knockout, que es el número 1816, como ya pudieron darse cuenta, de fecha 22 de mayo de 1988, y que bueno, trae en la portada a Estrella Blanca, y de aquí vamos a ver muchas eh, cosas, vamos a ver muchas curiosidades, vamos a ver cómo eran estas revistas, vamos a ver qué recuerdos le traen justamente a aquellos aficionados de Hueso Colorado, que bueno, seguramente hasta las tuvieron. Y bueno, para la gente más joven, bueno, pues antes evidentemente no había internet, los espacios en la televisión, los espacios en el radio eran más reducidos, obviamente con las excepciones del tiempo en el que pudieron tener este foco justamente de la televisión por largo tiempo, que pues pareciera que al final en realidad no fue tan benéfico para la lucha libre, pero insisto, hoy vamos a ver un poquito de esta revista, en este caso de esta revista. Si es de su agrado el video, háganmelo saber en la caja de comentarios y díganme qué revista les gustaría que viéramos más, que checáramos, que analizáramos, que pudiéramos saber un poquito de lo que traían estas revistas, y con gusto lo vamos a hacer. No olviden, no olviden suscribirse. Ya saben que bueno, pues esto funciona justamente con las suscripciones, con los me gustas. Y bueno, vamos a comenzar. Y ya ustedes me dirán en los comentarios qué les pareció. Si no les gustó, si les gustó. Y bueno, vamos a comenzar. Abriendo justamente esta revista, nos damos cuenta que bueno, pues era una revista que más o menos todas tenían el mismo grueso. Eh, 31 páginas, una portada, una contraportada. Y bueno, pues esta revista de este año empieza, como vemos ahí, dice: el clamor de los aficionados, que se acaben los empates y descalificaciones en luchas de campeonato. Pero fíjense, desde entonces ya empezaba esta crítica justamente por los campeonatos, que bueno, hoy se sigue criticando. Y vamos a leer pues un poquito para no aburrirlos con esta imagen estática. Vamos a leerles un poquito. Y bueno, vemos que dice aquí, eh, en la parte donde dice vacante el cetro en empates. El cetro, hablando justamente del campeonato, dice: las medidas que se contemplan para acabar con estas situaciones de engaño son: en caso de empate, el título en disputa quedará vacante y ni campeón ni retador podrán disputarlo en el término de 3 meses. Lógicamente tampoco podrán ser incluidos en la eliminatoria subsecuente para encontrar un nuevo titular. Entonces, pues esas eran las sugerencias de ese tiempo, por esta plaga, decían, de campeonatos, que se acaben los empates y descalificaciones en luchas de campeonato, y esas eran las sugerencias de ese entonces. Como podemos darnos cuenta, bueno, pues aquí vemos justamente la crónica del torneo de Cuatro Caminos. Ahí está el nombre de quien hacía el texto y las fotos. Y bueno, pues ahí podemos ver pues al perro Aguayo en una imagen clásica de él, siempre dando al 100, ahí lleno de sangre su rostro, Canek con la mano en alto. Ahí vemos pues algún duelo justamente entre Tinieblas y Canek, al elefante volador Tamba, los villanos cuarto y quinto, que bueno,
de pronto hay gente, ¿no?, que decía que cómo diferenciar justamente a los villanos. Pues en realidad el que era aficionado pues no era complicado, no era tan difícil saberlo porque bueno, pues más o menos a grandes rasgos, bueno, pues el villano primero era más chaparrito, más morenito, era fácil de identificar para el buen aficionado evidentemente. El segundo, bueno, pues es eh, quizás el menos fotografiado, de quien menos hay material y obviamente pues es un rostro distinto que a pesar de traer tapada la cara, bueno, pues se evidencia que no es tan común ese rostro para el aficionado. El tercero, bueno, pues ya sabemos las clásicas cicatrices, sobre todo, bueno, pues en la barbilla, ahora sí que la barba partida, pero bueno, pues en base justamente a los combates. El cuarto, de cabeza más ovalada, por decirlo de alguna manera, y el villano quinto, que son los de la fotografía, pues justamente de una cara más redonda, un poco más lleno, un poco más llenito, si pudiéramos decirlo así, eh, su complexión un poco más robusta. Y bueno, pues Huracán Ramírez en campaña, evidentemente hizo el nuevo personaje que está representado, es definitivo y legalizado por parte de los señores Rodríguez, pero a pesar de lo que aquí dice, bueno, pues supimos o sabemos que en el pasado, bueno, pues hubo una ola de huracanes Ramírez a pesar de lo que se comenta ahí en la revista, y quizás esto pues no era una falsa noticia, sino al contrario, ¿no? Pues más bien la noticia que se daba, pues era lo que plasmaba justamente esta revista en sus páginas. Ahí dice aquí Naucalpan, una crónica justamente, bueno, pues de la función, que insisto, era como podíamos saber justamente de estas funciones, las crónicas, las podíamos saber gracias a las revistas. Si no era rápido, sabemos que hoy, evidentemente, bueno, pues así como se van dando los resultados, así ya los podemos saber gracias al internet. Arenas donde de pronto a lo mejor les gana el aficionado, incluso están haciendo alguna transmisión en vivo y pues ya sabemos los resultados. Antes había que esperar. Por ejemplo, esta revista salía los miércoles y había que esperar hasta el miércoles. Había revistas que salían el lunes, prácticamente diario salía una revista. Y bueno, pues era la forma de saber justamente de los resultados. En esta crónica justamente de la Arena Naucalpan dice: los Cruz Diablo 1 y 2, más rufianes que de costumbre, fueron descalificados. Y por ahí, justamente para aquellos aficionados que pudieran decir, bueno, pues es que en el arte de Gotch de pronto se presentan luchadores que ni sabemos quiénes son, ¿no? Y justamente en la galería de videos del arte de Gotch tenemos por ahí una entrevista con el Cruz Diablo III, para que sepan un poquito de quién se trata. Ahí la pueden buscar en la sección de videos, ya videos con un tiempo, algunos no tanto, pero bueno, pues son parte de la galería de lo que es el arte de Gotch, luchadores conocidos, luchadores de las arenas chicas, y bueno, pues la esencia ya lo saben, es lo de antes. Ahí por ahí vemos algunas patadas de Lola González sobre su oponente, que en este caso era la Marquesa. Y una curiosidad ahí en la parte de abajo, como publicidad justamente de las arenas, pues ahí vemos en la parte de abajo que el domingo 15 de mayo de ese año, a las 5 de la tarde, como es actualmente, bueno, pues se daba un mano a mano. Solar, segundo campeón, le daba la oportunidad a Baby Richard por el campeonato mundial de peso welter. Fotos de Chabelo Aguirre, dice. Y bueno, pues había revistas que bueno, pues sus programas de lucha venían hasta el final. En este caso, bueno, vemos que en la página 6 ya podemos ahí ver justamente pues parte de las carteleras de ese tiempo. Muchas arenas que han desaparecido, muchas arenas, muchas funciones de lucha a lo largo de la semana, y que afortunadamente y sin tanta publicidad, más que justamente por estas revistas, pues era como, pues prácticamente estas funciones tenían unas buenas entradas, a lo mejor no llenos, en algunos casos sí, pero bueno, pues mucha función de lucha. Aquí podemos ver algo especial, dice la Arena México, un miércoles 18 de mayo, que ahorita vamos a ver más adelante el porqué de esa función.
Y bueno, fíjense que ahí hay una curiosidad, si ustedes se alcanzan a percatar, bueno, pues aquí dice que ese miércoles, función de miércoles, raro el día, ¿no? Pero insisto, vamos a saber por qué. Dice Arena México, miércoles 18, 8:30 de la noche, Killer debut, dice ahí. Que bueno, pues ya estamos hablando que en ese tiempo ya Killer ya tenía un año dentro de las filas del Toreo de Cuatro Caminos y hacía, entre comillas, si ustedes entenderán por qué, su debut en la Arena México, ya un año de ser independiente, y bueno, se presentaba en estos intercambios de coliseínos e independientes. Killer al lado de 100 caras. Espero que, insisto, los conocedores sepan por qué el tono de voz, por qué de pronto la risa. Killer 100 caras y máscara año 2000 contra 1000 máscaras, Perro Aguayo y el villano tercero. Ese miércoles en la Arena México, miércoles también en la Arena Coliseo de Acapulco, miércoles en la Arena Netzahualcóyotl con elenco coliseíno, en la Arena Isabel de Cuernavaca el jueves, la Arena México, y aquí hay algo curioso también, ¿no? Si ustedes se percatan, si se ve, dice ahí, viernes 20 de mayo a las 8:30, Killer. Ken Timms, norteamericano debutante, que bueno, pues no era otro que el fabuloso Blondie, y bueno, pues ahí lo presentaban, creo que es su nombre de pila, Ken Timms. Y bueno, pues el sábado en la pista Revolución, igualmente anunciado Ken Timms con mucha chamba. Y bueno, pues las programaciones ahí seguían en la Arena Puebla, en la Arena Coliseo, en la Arena México el domingo. Y si ustedes se dan cuenta, justamente en la cartelera de la Arena México del domingo, dice ahí Satánico Rambo y Fabuloso Blondie, que ahí ya lo anuncian como Fabuloso Blondie, contra La Fiera y los Rayos de Jalisco, hablando del Junior y del papá, Pirata Morgan y el Verdugo y el Hombre Bala, los hermanos Ortiz, contra los villanos, Américo Roca, Ultraman y Aníbal, para el egipcio Luis Mariscal y el hijo del gladiador, Pierrot, Caos y Sandokan contra Rizado Ruiz y Babyface, Astro Boy y Tauro Jr. contra el mercenario y Barba Negra, rudos, que habíamos conocido en el pabellón azteca y que bueno, pues también llegaron a pasar por las filas coliseínas y las independientes, y por supuesto la función en la Plaza de Toros El Cortijo, igualmente con elenco coliseíno, la parte en la página completa de la función de la programación del Toreo de Cuatro Caminos para el domingo 22 de mayo. Y bueno, pues esto era ya en el lejano 1988, el Perro Aguayo, Villano Tercero y Tinieblas para los Black Power 1 y 2 y Sangre Chicana. Y bueno, pues ahí a ver quién se acuerda, y por ahí me escriben en los comentarios quién desenmascaró a los Black Power 1 y 2. Igualmente, seguimos dándole vuelta a las páginas de esta revista Knockout, KO, las carteleras de la Arena Naucalpan, de la Plaza de Toros El Cortijo, de la Naucalpan y de la Arena Afición, muchas funciones, insistimos, y bueno, mucha afición justamente para todos estos programas de lucha libre. Los resultados, la crónica de la Arena Zapata, texto y fotos de J. Arroyo, y bueno, pues ahí venía la crónica y podemos ver al Super Halcón, a quien conoceríamos en otro tiempo como el Halcón o como el Halcón Ortiz, ya reenmascarado como el Super Halcón, justamente con su campeonato mundial completo de la WWA, que bueno, pues era de las huestes de Benjamín Mora. Ahí en este reportaje, bueno, pues hablaban del Rocky de los luchadores, que no era otro que el señor Américo Roca, y bueno, pues así, la verdad no sé quién le pondría este mote, pero bueno, pues eso del Rocky de los luchadores era justamente por esta película de Rocky, que bueno, protagonizaba justamente Sylvester Stallone, y bueno, pues era el sobrenombre del señor Américo Roca, que bueno, pues ahí dice eterno campeón welter mundial, Américo Roca, el Rocky de los luchadores. Presentaban también justamente a las nuevas promesas, y bueno, pues para darse un poquito a ver, dice ahí entre marcialistas te veas, el instructor habla de Kato Kung Lee y también de Kung Fu,
un, un luchador con un personaje de arte marcialista y dice ahí nuevo enmascarado oriental, dando esta oportunidad justamente a las grandes figuras. Ahí el reportaje dice por Charlie. Eh, en este caso, en la siguiente página, igualmente un reportaje a quien conocemos hoy como el presidente de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México, el Fantasma, y que bueno, pues si somos un poquito curiosos, ¿no? Esta fotografía dice cuadro familiar en la vida privada. Lleva una rutina feliz y apacible con su guapa esposa Norma Ivonne, que es su esposa del fantasma. Dice su hijito Jorge y su hija Paola. Si somos un poquito curiosos, pues bueno, pues para el buen aficionado, para el aficionado de antes, y que bueno, pues si hoy muchos de ellos afortunadamente todavía viven y que tuvieron la oportunidad de leer estas revistas o tienen muy buena memoria o tienen incluso la revista que ya lo veo poco probable, bueno, pues ahí daban a conocer justamente, decíamos, su hijito Jorge, que bueno, pues es hoy a quien conocemos como Santos Escobar en la WWE, y bueno, pues ahí estaba sin máscara, evidentemente, bueno, pues el rostro cambia, pero bueno, pues ahí sabíamos ya el nombre de pila justamente de a quien conocemos hoy como Santos Escobar, exitoso luchador, que aquí lo conocimos como el hijo del fantasma en el Consejo Mundial de Lucha Libre en AAA, y bueno, pues hoy triunfando justamente en WWE. Lo curioso de estas revistas y cómo pueden desarrollarse las cosas y por qué a veces pues no es tan bueno dar a conocer a lo mejor con esa naturalidad a tus hijos cuando quizás se dediquen a lo mismo que tú. Aquí veíamos igualmente publicidad, ayuda justamente para estos luchadores, que bueno, pues este luchador no sé qué trascendencia tendría, la verdad lo dudo un poco, pero bueno, pues así aquí le hacían este reportaje, un luchador llamado Super 2, y que bueno, pues ahí salía en las fotografías justamente con vedettes de ese tiempo. Podemos ahí ver los nombres, esta dice Jessica Duval, Ingrid de Praga, la Che, que era muy conocida justamente entre el mundo de la lucha libre como Gabriela Ríos, bueno, era el nombre que utilizaba y justamente era una vedette de ese tiempo, vedettes que salían en eventos artísticos y la verdad, pues también de pronto se les podía ver en otro tipo de eventos donde pues a veces salían al desnudo incluso. Pues ahí está, los clásicos pósters de estas revistas, el póster central de esta revista Knockout, eh, dice el Tigre del Bajío, está Ar, dice, porque bueno, está Har o está Ar, y Keiko, que bueno, pues era un nombre muy, pudiéramos decir que muy común entonces, porque bueno, pues en ese tiempo había una ballena que justamente tenían en lo que hoy conocemos como Six Flags, y que entonces se llamaba Reino Aventura, y la ballena se llamaba Keiko. Entonces era muy popular el nombre, quiero suponer que a lo mejor basado en eso, este luchador tenía ese nombre y dice ahí retan a los mejores tríos del pabellón azteca, Super Muñeco y Socio. Estos eran los pósters centrales de estas revistas, donde bueno, pues de pronto podían aparecer grandes figuras y de pronto, bueno, pues estos enmascarados jóvenes a los que se les trataba de dar un impulso en base justamente a estos reportajes y estas fotografías, la publicidad, si son curiosos, bueno, pues ahí está, ¿no? Quien pagaba un poquito y para llevar a cabo la impresión de estas revistas. Y fíjense, si igualmente son curiosos, también se van a dar cuenta aquí de una esquela, de un anuncio ahí, eh, que dice la empresa de la Arena Afición participa con profundo dolor el fallecimiento del señor Francisco José Flores Lecona, acaecido en la Ciudad de México el día 8 de mayo del presente año a las 19 horas, y que bueno, pues dice el duelo se recibe en la agencia Galloso de las calles de Sullivan, Colonia San Rafael. Bueno, pues la muerte del jerarca independiente, de quien pues haría toda una época en el Palacio de los Deportes, en el Toreo de Cuatro Caminos y en muchas otras arenas donde se presentaba el elenco independiente, que bueno, pues más bien
eran independientes de la empresa mexicana de lucha libre, lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre, no tanto como los independientes que conocemos hoy, que efectivamente son independientes de las arenas establecidas. Y bueno, pues curioso, insisto, interesante de pronto poder tener una revista de estas y volverlas a hojear y pues darse cuenta de tantas cosas que eh, se plasmaban entonces y a lo mejor les tomaba una importancia o no, pero bueno, aquí la crónica igualmente de la Arena Ecatepec, decíamos y hablábamos hace un ratito de los luchadores que hemos entrevistado aquí de las arenas chicas y fíjense, aquí hay otro dato curioso, ¿no? En la Arena Ecatepec se daba la crónica. Y bueno, pues ahí podemos ver varias fotos, Comando del Espacio, Camba, los Macabros Rojos, los Caballeros Cruzados. Y si se alcanza a ver la foto bueno, ahí se ve el pie de foto, ahorita les ponemos la foto. Dice el Puma Negro y el Húngaro cayeron ante los Cruzados de Ecatepec. Fíjense que hace un tiempo también, hace cosa de 4 años, 5, tendríamos una entrevista justamente con este luchador, el Puma Negro. Insisto, para aquellos que de pronto dirán, pues ¿de dónde se saca estos luchadores? Ahí está. El húngaro también, un luchador rudo, un luchador recio, un luchador reconocido en las arenas chicas. Y bueno, pues acompañado justamente del Puma Negro, que bueno, pues aquí están viendo parte de este video que nosotros le hicimos. El rayo celeste, insisto, en estas páginas lo que se plasmaba y dice ahí en el expediente confidencial, ¿no? Ahí igualmente acompañado del rayo celeste, eran el rayo celeste 1 y el rayo celeste 2, la crónica de la arena Cuautepec, Barrio Alto, bueno, pues hablando allá por los rumbos pues justamente de Cuautepec, ¿no? Y bueno, pues ahí los resultados, estos espacios, estas columnas que tenían su nombre en particular, como esta, que dice chismes y solo chismes, quiero ver sangre. Y bueno, pues ahí, que era algo muy común, que tenían, por ejemplo, aquí dice por Madame Chantilly, ¿no? Que tenían sus sobrenombres, que tenían sus seudónimos. En ese tiempo era muy común justamente la utilización de seudónimos para para los luchadores, pues sí, también para los luchadores, en este caso para los periodistas, para quienes llevaban estas columnas, y ahí dice, por Madame Chantilly chismes, y solo chismes quiero ver sangre. Y bueno, pues si pudiéramos a lo mejor leerles, no sé, un pedacito muy chiquito para no hacerlo tedioso, pues no sé, vienen aquí, hablan de los villanos, de los dinamita, eh, de varios luchadores. Hablan aquí de Carlos Ortega, del Sindicato Nacional de Luchadores. Y bueno, pues para no aburrirlos, pues ahí se ventilaban justamente las situaciones que pasaban dentro de la lucha libre en ese tiempo. Y que bueno, pues a veces estas columnas eran pues muy leídas, en ocasiones pues muy gustosas para los aficionados, para los seguidores de estas revistas, y que bueno, pues esperaban a veces justamente pues poderse encontrar con estas columnas. Dice aquí lo que decíamos en un principio, daban la publicidad, dice este miércoles, gran función extraordinaria en la Arena México. ¿Por qué en miércoles? Era de pronto, pues no tan común, pero pasaba, sucedía, no sé si rentaban, si prestaban la arena, eso sí no lo sé, de pronto para hacer eventos especiales. Por ahí tenemos un programa, si este video fue de su agrado, se los vamos a presentar y les vamos a desmenuzar un poquito ese programa, justamente también de un jueves, no les voy a decir más, si es de su agrado lo podremos ver posteriormente. Y esta función de ese miércoles, bueno, pues tenía, dice ahí, dice, por cuenta de la Comisión de Lucha este miércoles, o sea, la función la celebraba
la Comisión de Lucha de la Ciudad de México, y el organizador, decía ahí, el doctor Horacio Ramírez Mercado, que por muchos años justamente fue el médico de la Comisión de Box y Lucha, el doctor Horacio Ramírez Mercado, y digo la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México, o del Distrito Federal entonces, porque estaban fusionadas justamente esta comisión, la de lucha libre con la de box, hoy son independientes. Para aquellos que de pronto hoy dicen, no, la comisión de box y lucha, no, no es comisión de box y lucha, hoy es la comisión de lucha de la Ciudad de México. En ese entonces el encargado justamente de la parte médica era el doctor Horacio Ramírez Mercado, aquí está, y era quien llevaba esta función a cuestas, dice ahí, ¿no? Y bueno, pues estos programas regularmente que insisto, no sé si les prestaban la arena, si se las rentaban, normalmente eran programas a veces imposibles, a veces con luchadores independientes, coliseínos, independientes, que entonces se les conocía como revolucionarios, y a veces luchadores pues que nunca de otra manera iban a pisar la Arena México, y bueno, pues llevaban ahí justamente en la parte estelar a Killer, que decíamos hace un ratito, 100 caras y máscara año 2000, contra 1000 máscaras, el perro aguayo y el villano tercero. Entonces, la verdad eran programas muy, muy llamativos, y bueno, pues que tenían un porqué, una razón de ser, y ahí decía que la recaudación de la taquilla iba a parar al fondo de ayuda a los boxeadores y luchadores retirados, fíjense, hasta para los boxeadores, y que responda con una buena entrada. El cartel es muy bueno, pero el día raro para los aficionados. Y así pasaba. Eh, Aquí otro reportaje, justamente donde habla de Gran Marcus, del señor Juan Chavarría, y de Tony Veneto, que bueno, pues al tiempo sabríamos que era él quien se escondía detrás de la máscara de Gran Marcus Jr. Tony Veneto, un personaje que había sido técnico, un peso completo, que incluso había sido campeón nacional completo, y que bueno, pues enmascaraba, y que ya había tenido un nombre, una trascendencia con este nombre, valga la redundancia, y que bueno, pues aparecía enmascarado como Gran Marcus Jr. y que tuvieron más bien la oportunidad, porque ahí dice Gran Marcus nuevamente haciendo campaña en la capital, yo creo que un poquito para apoyar justamente el lanzamiento de este Junior, de gran experiencia en realidad, y que bueno, incluso en esta plataforma de YouTube pueden encontrar por ahí alguna lucha donde están, no sé si haya más, pero alguna lucha donde efectivamente se encuentran haciendo pareja Gran Marcus y Gran Marcus Jr. Ahí hablaban de que era su papá. Pues ya saben, para estas cuestiones del marketing, para estas cuestiones de dar apoyo a la nueva versión, me llama la atención que dice ahí que el tonelaje de Juan Chavarría era de 122 kilos, mientras que el del Junior de 115 kilos, pesos completos. Insisto, ahí decían que era su papá, pues sí, de alguna manera su padre luchístico, pero bueno, pues en realidad no tenían algún lazo sanguíneo. Dice ahí nueva sección gráfica, cuidado con, y bueno, pues algunas fotografías ahí de luchadores reconocidos como Bobby Lee, como Américo Roca, y bueno, pues algunos luchadores de las arenas chicas, algunos luchadores no tan conocidos, pero bueno, pues este apoyo para estos luchadores para que se dieran a conocer, para que el aficionado conociera un poquito más de ellos. Esta sección que dice ahí de Claudia Vega, una sección que se llama De Todo Un Poco, y bueno, pues ahí igualmente las carteleras de la Pista Revolución de los jueves, que bueno, pues eran luchas de independientes. Y bueno, de la Plaza de Toros, El Cortijo. En la siguiente página dice una historia de reivindicación, un reportaje justamente de Eduardo Mercado, La Máquina Salvaje, presentando al destructor de ídolos, que les voy a decir algo. Finalmente, bueno, pues el destructor de ídolos era él, pero bueno, pues pasaban de pronto estas cosas, como en el caso del halcón, cuando decide enmascararse como el super halcón, y en una función se presenta
aparentemente el halcón acompañado de este nuevo luchador, el Super Halcón, y que en realidad, bueno, por ahí contaba el señor Halcón, que al parecer creo que había sido el pirata Morgan disfrazado justamente del Super Halcón, y que bueno, pues lo presentaban en la Arena México como el nuevo lanzamiento apadrinado por el Halcón, cuando en realidad, bueno, pues solamente era esta presentación y posteriormente le daba vida el mismo Halcón. En este caso, bueno, pues era exactamente lo mismo. Aquí vemos, dice, y ahí los tiene juntos. La máquina salvaje está acompañando al destructor de ídolos en la gran aventura de la destrucción. Pero bueno, pues finalmente el destructor de ídolos era el mismo. Y bueno, siempre, siempre con estos personajes de fútbol, de fútbol americano. No sé si realmente tenía una afición por este deporte, pero bueno, siempre enmascarándose, pues prácticamente con un personaje similar, insisto, como en el caso del halcón, que bueno, pues se enmascararía con un hombre muy, muy similar, el Super Halcón Horus, el Super Halcón. Eh, esta parte, que bueno, pues ya es la parte final, es la página 30 y 31 de esta revista, donde se hablaba de box, estas revistas que normalmente, en el caso de Box y Lucha, en el caso de la Arena de Box y Lucha, en el caso del Knockout, que parece ser que son los mismos que llevaban posteriormente la Arena de Box y Lucha, que bueno, son los Vega. Incluso pues aquí está el dato, si ustedes pueden leer ahí dice Knockout, semanario deportivo, que bueno, pues fue de los 70s, de los 80s, con un precio de 1,500 pesos, que bueno, pues ya después le quitarían 3 ceros al peso. Y dice, revista especializada, aparece los miércoles, oficinas en Bucareli, en el centro de la Ciudad de México, como la conocemos hoy. Y el director dice ahí, Ricardo Vega H. Y digo H pues porque así lo tiene y porque no sé cuál era el apellido del señor Ricardo Vega. Y bueno, pues ahí está. Esta era la forma, insistimos, como se daban a conocer y cómo se apoyaba a los luchadores en otras décadas, en otras épocas, a base de revistas nada más. Ahí está la cartelera en la contraportada de la Arena López Mateos. Insisto, muchas, muchas funciones de lucha libre. Y bueno, pues ahí está también, dice Semanario Deportivo. Y bueno, su lema era seriedad, veracidad y honradez. Espero haya sido de su agrado este video. Y bueno, pues no sé qué tantas cosas les rememore, qué tantas cosas, de qué tantas cosas se puedan estar acordando. Pero bueno, pues todos sus comentarios los leemos ahí en la caja de comentarios, se los contestamos ahí mismo. Y bueno, si quieren que hablemos, si quieren que presentemos alguna revista más, algunas revistas más, ahí igualmente déjenlo en la caja de comentarios. Y bueno, pues ahí se los llevaremos hasta ustedes, hasta esta pantalla de esta plataforma que se llama YouTube, de la que esperemos que se suscriban. Mucho nos van a ayudar con su suscripción. No olviden dejar su me gusta, compartan nuestro contenido. Y bueno, si les gusta esta sección, la vamos a dejar ya fija y podemos hablar de muchas cosas más que de solamente una revista. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.